Sánchez, que frecuenta Aragón constantemente. Hace muy poquito estuvo también en las jornadas de cine de la Almunia en ese homenaje a Luis Alegre. Nos decía nuestra invitada que le he cambiado el título a su poemario, creo que he dicho Caricias cercanas, el libro se llama Caricias perplejas. Por supuesto les hablo de Olga Bernat, que acaba de publicar este libro en la Fundación Ecoen de Sevilla. Olga, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, por lo que yo sé, tú eras básicamente narradora, ¿no? Sí, yo siempre había escrito narraciones, relatos cortos, prosas diversas y tal, pero nunca me había dado, digamos, permiso para escribir poesía. Me daba mucho miedo, le tenía un cierto respeto y tenía también bastantes prejuicios con respecto a lo que traía la poesía. Y la verdad es que empecé muy mayor, empecé a los 38 años, no es que sea mayor, bueno, pero... Tienes 40 ahora. Sí, o sea, pero tampoco... es tarde, ¿no? Hay mucho poeta adolescente, parece que la poesía es algo que lo comienzas en la adolescencia y que todo el mundo se avergüenza de lo escrito en la adolescencia, que eso es algo que yo no tengo que hacer. Bueno, los narradores veteranos siempre dicen que la novela es un arte de la madurez y que la poesía es un arte, digamos, de la juventud, ¿no? Pero tú le has dado la vuelta, al ¿no? revés. Sí, yo creo que la poesía es lo más difícil. Cuesta mucho tener una voz. Hay muchas cosas en la poesía que me dan miedo, ¿no? Entonces, yo quiero seguir teniéndole el mismo respeto. Espero no tenerle miedo. Y bueno, ahora que ya he empezado, pues que ese permiso... Oye, con este libro te ha pasado, o sea, que has tenido como una especie de, no sé, de eco, sobre todo en el mundo de Internet, enorme, ¿no? O sea, cada vez que aparecían tus poemas, de repente te salían admiradores por doquier, ¿no? Sí, la verdad que me sorprendió mucho. Yo empecé un blog de forma anónima y bueno, pues me llegaron a escribir y decirme tienes que firmar esos poemas porque son publicables y porque... el libro fue creciendo solo, yo fui siguiendo el dictado un poco de mi pensamiento y sin haber tenido ningún plan preestablecido. Y digamos que contar con esa interacción con el lector que supone tener un blog sí que me ayudó pues, a afianzar un poco y a darme también un poco más de confianza, aunque solo sea animarme a seguir. Y bueno, al final la publicación salió porque un editor se interesó por los poemas que había leído. Internet, ¿no? Sí. Oye, sin embargo, el otro día, y bueno, y aquí en tu prólogo, dices que el libro se puede leer como la crónica de un asombro, un viaje del todo hacia la nada. El libro empieza con todo y termina con nada, por cierto, pero también vienes a decir que es como una historia de amor, ¿no? Y que el otro día me decías, un poco fuera de aquí, perdón un segundito, que es también un libro que se puede leer como una novela, ¿no? Con conflicto, nudo, desarrollo y desenlace, ¿no? Sí, eso es algo que tampoco fue pensado, pero cuando yo acabé el libro me di cuenta de que estaba acabado y de que no podía meter ni un poema más porque sin haberlo pretendido, pues el poemario había seguido su propio curso y había marcado su propio camino. De hecho, cuando el editor se interesó, había leído otros poemas, los últimos del blog, y yo le dije, bueno, esto forma parte de algo que ahora estoy escribiendo, pero lo que sí que está acabado, el proyecto que sí que está terminado es Caricias perplejas y es el que yo quiero que tú leas, que es un poco audaz irle con exigencias a un editor. Tampoco fue una exigencia, sino, y bueno, si ellos lo leyeron, yo creo que sí que tiene un cierto sentido leerlo seguido. Puede leerse cada poema, porque cada poema es importante por sí mismo, pero lo cierto es que el libro sí que tiene una cierta unidad. Incluso el hecho de comenzar con la palabra todo y acabar con la palabra nada fue algo que yo me di cuenta al final cuando vi que lo había acabado. No fue algo que yo me planteara empezar así y acabar así, ¿no? Esto que me fue arrastrando. Olga, pero tú creas digamos, un personaje, una mujer que se podría parecer mucho a ti, bueno, creo que es mujer, sí, y vas como contando a través de los poemas o analizando, la creando... historia de un deslumbramiento. La historia sí. de un deslumbramiento, la historia de un amor que tiene ecos, bueno, pues incluso tienes algunos poemas, un poema, por ejemplo, para el dolor de cabeza, pero tienes un poema también para una amiga joven que se muere, pero también evocas el mar, ¿no? Cuéntame un poco cómo va creciendo. Bueno, el poemario al final se puede leer como la historia de un deslumbramiento y de cómo ese deslumbramiento aparece, crece, va increciendo y al final acaba, como suele acabar todas las historias de amor, con algo parecido a acercarse a la realidad y decepcionarse, ¿no? Pero bueno, en medio de todas las historias de amor no solamente amamos, también nos pasan otras cosas. Tenemos amigos y todo está ahí. Es un poco para mí es un trozo de mi vida. Si bien el personaje no soy yo, el tú de todos los poemas tampoco es un tú concreto, es un tú en el que se mezclan muchas cosas, salvo quizá en el que he dedicado a mi amiga, que ahí sí que hay una referencia real, pero casi todo el poemario se trata de una especie de autoficción que quizá tenga una verdad de fondo, pero que no está contando una cosa concreta ni una historia de amor concreta. La perplejidad
que yo creo que es el único momento en el que mantenemos un poco la inocencia, te la puede dar una persona amada o muchas cosas. Y por eso se llama Caricias perplejas, porque en el fondo es la reacción ante la belleza y la perplejidad que eso supone. También es un libro también doloroso, es un libro gozoso porque uno sueña el encuentro con ese ser que te deslumbra, pero también es un libro doloroso porque ese encuentro no se produce como uno quisiera, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que hemos heredado, y no sé por qué, es la manía de que los finales felices no son adecuados para la literatura. No sé por qué, porque a mí me encantan los finales felices, ¿no? Sobre todo en Pero vida la real. verdad es que como el libro empieza diciendo todo, y no sé qué es todo, no sabría reconocerlo, y